Ahora lo que nos falta es programar toda la parte del fichero Java. El 80% ya lo conocéis, es muy parecido a como hicimos la primera, solo nos falta cómo se trabaja con el tema de los grupos. Así que nos vamos al fichero mainActivity.java, lo tenéis dentro de app Java, en mi caso con Juan Gabriel grupos, y tenéis ahí un mainActivity. Y vamos a volver a pensar lo mismo, de todos los elementos que hay en pantalla, ¿cuáles son los que necesitan ser procesados por nuestro código? ¿La TextView1 y la TextView2 necesitan ser accedidos y procesados? No. Introduce tu primer número, siempre va a decir introduce tu primer número. Introduce el segundo número, siempre va a decir introduce el segundo número. Estos no necesitan ser procesados. Perfecto. ¿El edit text1 y el edit text2 necesitan ser procesados? Sí. Por tanto, empezamos por dos variables. Acordaros, son privadas. Al único que le importan estas variables es a nuestra propia clase. Private, edit text, et1, et2. ¿Sí? Sí, perdón. Claro que sí. ¿Lo veis? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Abajo del todo, ¿el botón nos hace falta? ¿A ser accedido por código? No hace falta. No lo hemos usado para nada en la app anterior. ¿Vale? Os lo he referenciado para que vierais cómo se hace, pero en principio, si lo hacéis como lo he hecho yo visualmente, el onClick se puede hacer directamente aquí en el editor lateral. ¿Vale? Lo que ahora para putearos os lo haré al revés, lo haremos por código, así lo tenéis de formas diferentes. Así que sí, nos hace falta una referencia al botón. Así tenéis ejemplos de todos los tipos. ¿Vale? Private, button, Alt, Enter, Import. ¿En qué momento lo has hecho? A mí se me hace automáticamente. Ah, vale, eso es lo que yo me he perdido, claro, pero no te veo haciendo, pero... A mí los imports se me hacen automáticamente, dime. No. No. Em mana? Ho pot fer manualment, Clar, pots venir aquí dalt i fer import android.widget.button. Saps? Sí. ¿Influye cómo le llamas en el layout y influye el nombre de la variable en Java? Tiene que ser el mismo. Le puedo llamar como quiera. ¿Vale? De hecho, es que os lo hago a propósito. ¿Vale? Porque luego pensaréis, es que se tiene que llamar igual. No. ¿Queréis que al botón le llame como le llamaba a mi profe Kurt Cobain? Y trabajamos con Kurt Cobain haciendo acciones en la interfaz. Podemos hacer, El nombre es lo que os dé la gana. Como si le quieres poner pipas para el pájaro, me da igual. Eso no se hace así, No. Estos son variables que vamos a utilizar. Luego las configuraremos. ¿Vale? Sí, lo llamamos punto en vez de por el hecho de que si quisiera cambiar values, por lo que Piensa que este es el botón de operar, Este es el de operar. De hecho, button operar. Porque si no me lo vais a confundir con los 4 radio buttons, que son los que vienen ahora. ¿Me hacen falta los 4 radio buttons para saber quién ha sido pulsado y quién no? Sí. Ah, no hay que consultarlos. No hay que consultarlos, no hay que saber a quién hemos tocado. Sí. Por tanto, private, radio, button, ¿los veis? El radio button. R1, R2, R3 y R4. Y ahora diréis, en la interfaz gráfica le has llamado RB1, RB2, RB3, RB4. Os jodéis. ¿Vale? A complicaros la vida. No, yo lo llamo igual y ya está. Vosotros lo llamáis como queráis. Igual, porque esto pones algo que No, a ver. El día de mañana, cuando te dediques a esto, le vas a llamar como te dé la gana. Ya, pero si ahora le llamo diferente, después coges algo, hasta que no.
Yo, de hecho, en los apuntes le llamo de una forma y aquí lo llamo de otra. Luego miro y digo, hostia, esto qué puta es. A mí me pasa, ¿eh? Pero porque, a ver, ahora me apetece llamarle todo en minúsculas, fijaros, y yo normalmente soy de llamarle así a las variables. Larga. Larga. Pero por el hecho de lo que te has dicho antes, que a lo mejor tienes que hacer 50 y no vas a millarla. Y luego a la práctica nunca la llamo ET1, ET2. Edit text first number, edit text second number, edit text result. ¿Vale? Aquí para que veáis que es rápido. ¿Vale? ¿Nos hace falta algo más en pantalla? A ver, miradlo. ¿Hace falta algo más? El resultado, si no, ¿cómo vamos a escribir el resultado, chicos? Por tanto, private, ¿qué es el resultado? ¿Qué tipo de clase es? ¿Una text view? A tope, ¿eh? Y le voy a llamar tvResult. No sé si le he llamado así o no en el XML. Dime. Buena pregunta, te lo he dicho antes. Yo lo repito. La clase anterior, aquí en el botón asignamos una variable que se llamaba onClick. ¿Os acordáis? Que ejecutaba directamente un método. Primero porque me ha dado problemas en la primera app y segundo para que veáis otra forma de hacerlo. Esta vez no vamos a usar la interfaz gráfica. Lo haremos todo a través de código para que veáis que es totalmente posible. ¿Vale? Luego os seré sincero, yo nunca uso la parte de código para hacer las acciones de los botones, ¿eh? Yo lo hago por código. Porque veréis que a la que empiece a escribir me la autocompleta, es que me lo hace todo. Ya lo veréis. Vale. Bien. Buf, pues hay muchos elementos, ¿eh? 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 elementos ahora por ahora existen en un limbo, pero no sirven para nada. Ahora hay que, uno a uno, recuperarlos de la interfaz gráfica, asignarle el ID que toca y hacer el casting a la clase que toca. ¿Os acordáis? Por tanto, et1 igual, casting a edit text, y llamamos a findViewById, el primero debe ser r.id.et1. Sí, yo ahora voy a ir como la moto, o sea, et2 igual, edit text, findViewById, y además como me autocompleta es que casi no escribo. ¿Qué me lo hace solo? et2. Más, el botón. Button operar, no se autocompleta. ¿No? A ver, pensad que el autocompletar también depende un poco de la RAM, ¿vale? Pensad que os tiene que cargar muchos datos. Si son dispositivos que tienen muy poca RAM, lo normal es que tarde mucho. Button operar, seguimos. R1 igual a radio button findViewById r.id.rb1 y ahora vendrá lo más divertido de todos. Copiar, pegar, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ¿habéis visto qué rápido soy? tvResult, TextView, findViewById, RID y Result TV. ¡Ah! Ya estoy. ¿Vosotros qué? Ahí está. Tire. No pasa nada. No pasa nada. Aseguraos que todos los elementos están bien configurados, porque si luego hay uno que no lo está, os va a pegar un pete la cosa. A ver, me paseo. Bueno, solo nos falta una cosa, que es que cuando le demos al botón, opere, ¿vale? Para ello, la otra vez, lo que habíamos hecho era crear un método operar, aquí fuera, public void sumar, restar, multiplicar. Ahora voy a crear un public void operar, pero que no va a tener ni parámetros. Entonces lo que voy a hacer, cuando creo el botón, justo después de crearlo, voy a configurar para que al hacer clic se ejecute este método. Que fijaros que es exactamente lo mismo que si nos vamos a la interfaz gráfica y asociamos que ese botón ejecute este método. ¿Veis que es exactamente lo mismo? ¿Qué
Que no hay diferencia. ¿Hola? Sí. Cuando queréis generar o asociar a un botón un método, lo suyo es utilizar la clase view.onClickListener. ¿Veis que ya me sale para autocompletar? ¿Sí? ViewOnClickListener me va a crear ahora un objeto de esta clase que luego os voy a explicar para qué sirve esta clase, ¿vale? Y le voy a llamar CL, de ClickListener, ¿vale? Para crear objetos en Java, ¿sabéis cómo se hace? Voy a hacer esto un poco más pequeño para que lo veáis. ¿Sabéis cómo se hace para crear un objeto en Java? Se utiliza la palabra reservada new. Y a partir de aquí le dices qué tipo de objeto quieres crear. Yo quiero crear una view.onClickListener. ¿Vale? ¿Lo veis? Sin ningún problema. Fijaros que cuando lo he creado, ¿de qué color me sale? Rojo. ¿No? Rojo. Y esto es porque el onClickListener es una cosa muy mágica, ¿vale? Los que hayáis trabajado con Java a nivel de sobremesa de PCs o de applets o demás, todo el tema de los listeners es la forma en la que tiene Java de trabajar con escuchar un clic de un ratón, una rueda de un ratón, un drag por la pantalla de un elemento, de coger un elemento y arrastrarlo. Y en Android, pues no es menos. Un clic en un botón, un movimiento en un botón, ¿vale? Una acción en un botón. Todo esto son listeners. En particular, onClickListener, ¿cuándo creéis que se va a ejecutar? Cuando se haga clic en un elemento, en este caso el botón. Entonces, nada más crear el onClickListener, aquí nos da la ayuda con Alt-Enter, como siempre, de qué es lo que le hace falta al onClickListener para funcionar, que es implementar una serie de métodos. Le doy y aquí me dice, vale, el onClickListener necesita un método y solo uno para funcionar, que es el método onClick, que lo que hará será ejecutarse cuando hagamos clic en el botón. Es decir, que creamos un escucha y el escucha ejecutará el método onClick. ¿Lo entendemos esto? No es fácil, ¿eh? Alt-Enter. No sale así en color rojo esto. Pues tiene que petar por todos lados. ¿Por qué? Porque esto es un listener que escucha. ¿Oreja Van Gogh? No, no hace nada. ¿Vale? A veces me río de mis propios chistes. Alt-Enter e implementamos el único método que necesita ejecutar el escucha, que es el método onClick. Le damos y mierda por todos lados. Se genera solo esto. ¿Lo veis? Entonces, fijaros que el onClickListener, dentro como parámetro del propio método, tiene a su vez un método llamado onClick. Esto, para que lo lleguéis a entender, necesitan pasar años. Es una cosa complicada. Es una sintaxis, además, que no es obvia, porque tienes un método, al crear el método abres una llave, dentro de la llave creas otro método, es farragoso, no es fácil. Pero básicamente haceros a la idea de que yo creo un listener, creo una escucha para los botones. Y que de todas las cosas que puedo hacer, que podrían ser muchas, le obligo a hacer solo una, que es ejecutarse cuando hagamos clic. ¿Y sabéis qué va a hacer cuando hagamos clic? Operar. Sí. Sí, ets únic. Només en té un. La clase onClickListener només en té un. Fijaros lo que he hecho. Que básicamente es lo que se hace en una empresa. Pasarle la mierda al departamento de al lado. ¿Vale? Tengo que crear un ClickListener. ClickListener. Le paso la pelota al constructor de Java. Y el constructor de Java me dice, vale, pues ¿sabes qué? Del onClickListener vamos a implementarte automáticamente la única cosa que sabe hacer un onClickListener, que es ejecutar algo cuando se haga clic. Y el señor click, ¿qué hace? ¿Va a implementar algo ahí dentro? No, le va a pasar la pelota a quien sepa lo que tenga que hacer. ¿Quién es que sabe lo que tiene que hacer? Operar. Entonces, siempre intentáis pasarle la pelota para mantener los métodos lo más limpios posibles. Pensad que todo lo que voy a escribir aquí dentro de operar, lo podría haber escrito aquí dentro. ¿Pero qué tiene más sentido? ¿Escribir la lógica de operar en un método que se llama onClick?
o escribir la lógica de operar en un método que se llama operar? ¿Qué tiene más sentido? ¿Dentro del onClick? No, para nada. ¿Qué es más fácil pensar? Cuando hagamos clic, ¿operará? O cuando hagamos clic, cogerá el primer edit test, el segundo edit test los casteará string, del string nos lo casteará entero, del entero según el radio botón seleccionado, operará, sumará, restará, multiplicará y lo añadirá a la text view. ¿Qué es más fácil? Yo creo que es más fácil pensar, el botón operará. ¿Y cómo operará? Ya lo hará el método operar. Esto es una práctica muy buena a la hora de programar en clases. Que cada método haga exactamente lo que debe hacer y nada más. Si un método debe ejecutar un método en el onClick, pues oye, que ese método se ejecute, punto. ¿Cómo se programa este método? Se programa este método ya es culpa de quien lo programa. Esto que os permite, además, si sois dos personas trabajando, una se puede encargar de diseñar la vista y vincular los elementos, y al vincular los elementos asegurarse que el botón opera. La otra que está programando y que en lugar de tantas cosas en la vista y arrastrar y florituras, si le gusta más programar, le gusta más meter código, puede programar el método operar en paralelo, sin que una conozca acerca de la otra. ¿Y sabéis qué pasa luego cuando enganchan? Que funciona. Son cosas totalmente diferentes. Y es una de las cosas que más nos cuesta a la gente que empezamos a programar. ¿Por qué? Porque nosotros, a mí al principio me encantaba, yo tenía métodos en PlaySpace de 2000 líneas de código seguidas, sin partirlo en métodos, ni reutilizar código, ni nada. A la que empecé a reutilizar y a optimizar todo ese código, las 2000 líneas de código se quedaron en menos de 600 y muchos métodos reutilizados y mucho más óptimos de lo que eran al inicio. Entonces, algo que puede ser una gilipollez de decir, en el onClick opera, sí. Pero gracias a que en el click simplemente opera, ahora la parte dura que es coger todos los elementos de la pantalla, castearlos, utilizarlos, transformarlos y modificarlos, se puede llevar a cabo en el opera. ¿Entendemos esto? Es una de las cosas que más os va a costar. Dividir el código para que sea lo más limpio posible. Fijaros que esto es súper limpio. ¿Vale? Si aquí tengo que poner toda la lógica que aquel día, que en la clase anterior puse, en sumar, restar, multiplicar, porque además tiene que hacer las 4, según la cual está seleccionada, hay que hacer las 4. ¿Sí? Bien. Me falta una cosa, este click listener lo he creado, existe, pero no está asociado al botón. ¿Vale? El button operar, de hecho, hay que añadirle add onClick, set onClick listener. ¿Lo veis? Set onClick listener, configurar su listener al ser pulsado. Y como parámetro le pasáis el CL que habéis configurado hace un ratito. ¿Lo veis? Difícil. No, ¿verdad? ¿Perdona? Siempre es un punto, que antes he visto que alguno ponía comas. Las comas en Java se utilizan muy poco para separar cosas. Para asignar siempre es del objeto la propiedad setOnClickListener o el método setOnClickListener con puntos. Tú has puesto, por ejemplo, view.clickListener igual, si tú pones view.clickListener pd, puedes poner y luego abajo lo cambias, ¿no? Lo has puesto... vale. Solo para nombrarlo. Podéis programar con Nirvana, Kurt Cobain, Antonio Banderas, el gato Sorbo. Llamadle como el nombre de las variables el que os dé la gana. Ahora, que a un botón le asignes de click listener a Antonio Banderas, como el método no haga la Z del zorro, no sé muy bien para qué le llamaríamos Antonio Banderas. ¿Vale? Bien. Nos vamos al método operar, que es lo último que nos queda. El método operar. ¡Buah! Este ya vais sobrados al 80%. Solo os falta una cosa, que es los radio buttons. Era la estrella de esta app y casi ha pasado desapercibido hasta la hora, ¿no? Voy a empezar así como empecé la clase anterior, el método sumar, que era primero coger los textos, los strings de los edit text. ¿Os acordáis? Creo que le llamé de hecho string v1 igual del edit text 1 punto getText. El getText es un objeto de tipo editable y el tipo editable hay que transformarlo a tu string. ¿Os acordáis que esto os lo he contado hoy?
Esto es un texto, es un string. Lo mismo con el segundo, string v2, del edit text2, cogemos el texto y lo parseamos, lo convertimos a string. ¿Sí? Estos strings los podemos convertir a números, a enteros. Sí, ¿no? Porque básicamente he habilitado solo el teclado numérico, salvo que alguien haya metido la patorra por ahí en medio. Por tanto, podemos hacer int número 1 igual integer. ¿Os acordáis la clase? Integer.parseInt de v1 y int n2 igual integer.parseInt de v2. Por tanto, ya tenemos números enteros. ¿Lo tenemos esto? No. Esto es lo mismo que hicimos antes, ¿eh? No hay diferencia. Y de hecho, en la app anterior yo no creé 4 métodos llamados sumar, restar, claro, multiplicar, y dividir. ¿Os acordáis? Las 4 cosas, sumar, restar, multiplicar y dividir, se podrían hacer dentro de operar todas ellas. Sí, pero vuelvo a las mismas. El método operar sería bastante largo. ¿Qué puedo hacer? Decidir aquí qué tipo de operación tengo que hacer y que cada método la haga a su manera. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero sumar 2 números, al método sumar le puede llegar un parámetro int n1 y int n2. ¿Sí, no? ¿Cómo que no? Es que no. Que las tenemos. ¿Vale? En este caso, ¿el resultado qué es? n1 más n2, ¿no? ¿Sí o qué? El resultado, si lo necesito en forma de string, puedo hacer un string.value of resultado. Y ese string lo puedo asignar a la TextView, que es al final quien tiene que mostrar el resultado. ¿Veis lo que hace el método sumar? Coge por parámetro 2 números, yo le regalo 2 números, n1 y n2. De hecho, qué puñetas, no le voy a llamar n1 y n2 porque me vas a confundir este 1 y n2 con este n1 y n2. Le voy a llamar x e y, hala. Sumamos x e y y no lo metemos en resultado, lo metemos en z. Y z la convertimos a s, que es un string, y el string es el que asignamos a la TextViewResult. ¿Te sale en rojo? Nos vemos en septiembre. Ah, no, que ya estamos en septiembre. El método sumar es fácil, ¿eh? ¿Lo tenéis? Chicos, solo sumo 2 números y los coloco en un TextView, no hago más, ¿eh? Ese, ¿qué quieres que le llame? ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? N te llamas. String Nico. Y el Nico es el que asignamos a la TextView. Así que te mola más así. Vosotros decidís cómo llamar a las variables. La Y. Antiguamente, antes de poner una Y aquí donde he señalado, había una N2 y un N1. Y los he cambiado, porque me ha dado la gana. Para putearte. He dicho, pues ahora no le voy a llamar así, ahora lo cambio de nombre. Sí, ojo, este sí que es una coma, ¿eh? Este no es un punto. Cuando separamos
variables se separan por comas. Ese sí que es una coma. Lo vemos. Ya es que no me deja hacer más zoom, macho. Ya, pero cuando estaba en chiquitito me confundí con un punto. Ahora el chiquitito y punto. Madre mía. Y el intercer arriba también es una coma, ¿no? Perdón. Un poco más arriba. ¿El qué, perdón? Los interiores No. de N1 igual. No. Cuando accedéis a propiedades o a métodos de una clase es con punto. Cuando separáis cosas, para separarlas, son comas. En este que porque crea una variable. Sí, N1. Subtiene crea una variable total. No le hagas caso. No le hagas caso, porque es que todavía no lo has usado esa variable. Tú te tienes que quedar así. ¿Está en rojo? Joder. Venga, va. ¿Entendéis el método sumar? Podemos copiar su contenido, pegarlo en restar. A restar le falta el parámetro int, x e int y, tenedlo en cuenta. Y lo único que va a cambiar aquí, ¿qué va a ser? Que en lugar de haber una suma entre x e y, ¿qué va a haber? Una resta. Podemos copiarlo en multiplicar. Lo pegamos dentro, lo mismo, hay que declarar la int x y la int y de parámetros. Cambiamos la operación por un por. Finalmente, en dividir, lo mismo, ¿no? Ponemos aquí int x, int y, ponemos aquí la barra de divide, de dividir. ¿Veis los 4 métodos? ¿Veis que cada uno es muy similar al anterior? ¿Y veis que tengo el mismo código pegado 4 veces? Convertir a string y asignar el string a la text view. Esto en informática se llama chapuza. Cuando escribís 4 veces lo mismo, algo habéis hecho mal. ¿Vale? Y te lo diré de otra forma. ¿Tú te lavarías los dientes 4 veces al día? Una detrás de la otra, ¿ves? Y los lavas, cupes, otra vez, venga, otra, 4 veces, no. ¿Vale? A lo mejor sí me comería 4 brownies, eso sí, pero lavarte los dientes 4 veces no. Y en informática, si algo tenéis que aprender, es que tenéis que ser unos vagos. ¿Habéis visto Jurassic Park, la primera? El informático de la peli, que solo come, está bien cebado y el fondo lleno de porno, post-its y demás, vago total, que le da hasta pereza quitar la mierda a la mesa. Eso es un informático. La teoría del Gates era, yo conté la gente de la porque siempre buscan el camino más corto para que no. Perfecto. Si hacéis 4 veces lo mismo, eso se puede sacar en un método que lo haga una sola vez. Ejemplo. Private void set text con un string s. Este método va a coger un string s y lo va a asignar a la text view. Es decir, de hecho, no va a ser ni siquiera un string, será un entero, int. Será un entero. Y lo que va a hacer es lo que hace las 2 últimas líneas, que son las que repito. ¿Veis que son las que repito? Las otras son diferentes, pero las 2 últimas siempre son la misma. Entonces, estas 2 me las traigo para acá, al setText. Esta z es la del parámetro, bueno, en lugar de i le llamaremos z para mantener la sintaxis. Y las 2 frases que están repetidas nos las cargamos siempre por setText z. ¿Lo veis? Las 2 repetidas en multiplicar me las cargo setText z. En restar, las 2 repetidas me las cargo setText z. Y en sumar, ¿a qué no sabes qué voy a hacer? Las 2 repetidas, me las cargo, setText z. ¿Lo veis? Fijaros que esto sí que es reutilizar código. Ya no hago castings por todos lados y asignaciones por todos lados y fiesta la espuma. No. Lo hago una vez y lo reutilizo tantas cuantas veces me hace falta. ¿Vale? Lo tenemos. Solo he creado un método, Lo tenemos esto, ¿lo veis? Sí. ¿Te sale qué? El setText, ¿no te sale? El set te sale en rojo. Te sale en rojo setText. Oh, Dios. Y vale, tenemos todos los ingredientes. Hemos ido a comprar el ingrediente de sumar, el de restar, el de multiplicar, el de dividir. Sabemos todo lo que hay que hacer, pero falta hacerlo, ¿no? Arriba del todo, ¿os acordáis el método operar? Que lo hemos dejado ahí preparado con 2 números n1, n2. ¿Sí?
Entonces ahora lo que hay que ver es de las 4 opciones que hay, cuál ha seleccionado el usuario. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar el condicional if. Los que no habéis programado nunca if, es una pregunta que nos hacemos. Lo que va dentro del paréntesis es, ¿esto es verdad o no? Por ejemplo, el radio button 1, el famoso R1, punto, is checked, está seleccionado. Si la respuesta es sí, el radio button 1, ¿a qué método tiene que llamar de todos los que tenemos disponibles? A sumar. ¿A sumar con qué dos números? N1 y N2. Esto es muy importante que lo entendamos. Si el radio button 1 está chequeado, está marcado, entonces hay que llamar a sumar, al método sumar, con dos valores, el entero N1 y el entero N2, que ya habíamos dejado preparados. Habíamos ido al Mercadona, habíamos comprado los huevos y las patatas, y ahora lo que le decimos, mira, pues con el huevo y la patata me haces una tortilla. ¿Vale? If va en un paréntesis y dentro va la condición que es is checked, abres y cierras. Esto es lo que va dentro del if. Y así con todos, ¿no? Y así con todos. Justo abajo podéis añadir la palabra else si queréis. Else significa si no. No es necesario, creo. No es necesario en este caso porque solo se nos va a marcar una. Pero es cuando hay más de dos, si no sería then. No hay then aquí, ¿eh? No, en Java no hay then. Hay if y else, punto. Por eso os pongo el else. Si el 1 no está marcado, lo que podéis hacer es chequear si quien está marcado es el R2. Si quien está marcado es el R2, ¿qué habrá que hacer? Restar. Restar N1 y N2. Si no, hay 4, ¿eh? Si el que está marcado es R3, ¿qué habrá que hacer? Multiplicar. Y si no, si el que está marcado es el R4, dividimos. Pequeño detalle. Este último if, si el que está marcado no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, por narices va a ser el cuarto. En un radio group siempre hay uno seleccionado. Siempre. O eres hombre o eres mujer. No puede ser los dos a la vez y no puede ser ninguno de los dos a la vez. Por tanto, este último if sobraría. Pero yo siempre recomiendo ponerlo por un motivo. Ahora os da por poner un quinto botón y esto funciona. Con simplemente poner un else más, funciona. Mientras que a lo mejor te has olvidado de que el último else no tiene un if y cuando añades el quinto botón, sobre todo si han pasado un par de días, te pega un pete y dices, hostia, esto funciona. Vale. Y lo que es lo mejor, hemos acabado la app. Vamos a probarlo. Todo en rojo sale. Es que somos rojos aquí nosotros. Hombre, ¿qué esperabas? Dime. Lo he dicho. El último, el R4, nos lo podemos ahorrar, el if R4. Ah, incluso al final poner un else, si añades uno más, acuérdate de... Sí. Sí. En este caso lo tenemos muy controlado, porque es un radio button, pero nunca está de más tener, igual que en un switch case, tener un default. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo puedes añadir si quieres. A mí me va a funcionar la primera, colega. A verás. Escribe tu primer número. Dime un número. ¿Eh? La E no vale. Tienen que ser números enteros. A mí me sale aquí, me sale el teclado numérico. No sé por qué me dice el Ah, amigo. El 2 y el 5. ¿Vale? Escondo el teclado. Le doy a sumar. De hecho, os fijáis que ninguno me aparece marcado al principio. Esto es un fallo mío. Esto, si queréis que no sea así, al primero, al sumar,
hay una opción que pone checked. ¿Lo veis que me pone ahí checked? Si yo le digo que sí, checked, el primero ya siempre aparecerá marcado. Es una tontería, pero acordaros de por lo menos dejar uno siempre marcado, ¿vale? A ver, sumar 2 más 5, 7. Correcto. Restar 2 menos 5, menos 3. Correcto. Multiplicar 2 por 5, 10. Y 2 dividido 5, ¿qué debería darme? A ver. 0. 0. Al dividir de la forma que os he enseñado antes, 2 es más pequeño que 5, no cabe a ningún número, 0. Y resto 2. Pero cabe a 0. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Sí? Funciona perfectamente. Madre mía, y solo es la segunda app que hacemos. 2 más 5, 30. 2 menos 5, 20. 25 por 5 son 125. Y 25 dividido 5 son 5. Funciona perfectamente. ¿Vale? Id compilando a ver si os sale y aprovechad para actualizar Android Studio a la versión 2.2. ¿Vale?